Si hoy estamos aquí, es porque Él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo Gatica y Rubén Cabrera. Sean bienvenidos todos nuestros queridos auditores, hermanos que están a través de las diferentes frecuencias de la red de emisoras Armonía en nuestro país y a través de internet al mundo, ahí a través de nuestras plataformas. Le damos gracias al Señor. Bienvenido a usted que nos está viendo también, que nos está ahí compartiendo. Usted puede compartir el link también con hermanos de la congregación, de hermanos que usted conoce, familia, puede hacerlo a esta hora en esta nueva edición del programa Conociendo a Dios, donde cada semana conversamos sobre lo que la palabra de Dios nos dice acerca de nuestro Dios, de nuestro Señor, al cual nosotros honramos, hemos entregado nuestra vida, al cual adoramos. Les recordamos que pueden encontrarnos, como ya mencionaba, en nuestras redes sociales como Ministerio Armonía o en nuestra página web armonía.cl. Eso es los lugares donde usted puede encontrarnos y puede volver a escuchar este espacio que estamos comenzando esta nueva edición de Conociendo a Dios. Presentamos ya el capítulo pasado, ya lo hemos conocido, usted a lo mejor se agrega a este capítulo de este espacio, y estará nuestro hermano que estará acompañándonos, compartiendo el tema de Conociendo a Dios, y damos la bienvenida a nuestro hermano Rubén Cabrera, a quien ya podemos ya verle ahí y está con nosotros. Bienvenido, aquí están los micrófonos de estas señales que compartimos aquí en Chile, y decir que está usted ahí en Dallas, en los Estados Unidos, y es una bendición poder tener esta unidad maravillosa que nos da el Señor de la palabra, del Señor al cual adoramos, que es uno, un Señor, somos hijos de un mismo Amén. Padre, y eso es una bendición. Bienvenido. Hermano, un placer estar aquí con ustedes nuevamente, esperanzado y mirando con mucha expectativa lo que Dios va a hacer a través de la discusión que vamos a tener en este día. El capítulo pasado, hermano, estábamos mirando un poco de la importancia de conocer a Dios, para que nos podamos ahí un poco un resumen, para ir de lleno a lo que es el tema que vamos a tener y los temas que vamos a continuación tener en los próximos capítulos. No, estábamos discutiendo la vez pasada acerca de, como bien dices, la importancia de conocer a Dios. El conocimiento de Dios es algo que Dios espera de cada uno de nosotros como creyentes, como personas que estamos en Cristo, no solamente el saber de Dios cognitivamente, pero también el creer a Dios salvíficamente, para así nosotros poder conocerlo profundamente, porque es a través del conocimiento de Dios que nosotros entonces podemos tener una relación correcta con Él. ¿Cómo podemos decir, ¿no?, que amamos a un Dios que realmente no conocemos? Y como dijimos la vez pasada, Pablo es bien enfático cuando él dice que el producir frutos está relacionado a nuestro conocimiento del Dios viviente. Así que si nosotros queremos producir frutos, si nos queremos parecer más a Jesús, necesitamos entonces dar hincapié a esta realidad, que es el conocer a Dios de acuerdo a lo que ha sido revelado. Como dijimos la vez pasada, Dios no reveló todo lo que es su esencia, porque nosotros como humanos somos muy finitos y nunca vamos a tener la capacidad para entender a un Dios incomprensible, pero sí Él ha revelado lo que es necesario para nosotros relacionarnos a Él correctamente. Y ese debe ser lo que nosotros debemos perseguir como creyentes. Cuán importante entonces lo que usted nos dice de este conocimiento profundo, y como creyentes, como hijos del Señor, tenemos esta responsabilidad de conocer a quien ha hecho tanto bien con nuestras vidas. Y aquí viene lo que en los próximos capítulos vamos a estar compartiendo, que son los atributos. Comencemos un poquito, ¿qué es un atributo? Los atributos de Dios, para que usted nos pueda
mencionar. Yo creo que muchos de nuestros hermanos saben y conocen, digamos, algunos de ellos, o se pueden dar cuenta, wow, era un atributo y yo no sabía. Sí, muy buena pregunta, hermanos. En esencia, un atributo es una perfección divina. Un atributo es una característica que Dios ha dado a conocer a través de su palabra. Son perfecciones divinas que no son individuales. No es que Dios esté compuesto de diferentes atributos, porque Dios es un Dios simple, y eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero que son descripciones de la misma esencia divina de Dios, que Dios a través de su palabra da a conocer su deidad a través de diferentes matices y perfecciones que son lo que conocemos como atributos, los atributos de Dios. Y esto, por cierto, los tenemos a diario, al despertarnos, al caminar, al conocer de Él, al estar en comunión con Él, al estar trabajando en lo cotidiano, ya se manifiesta alguno de ellos en nosotros o completos. ¿Cómo lo ve usted, mi hermano Rubén, en cuanto a ese... Muy buena pregunta, hermanos. Yo creo que pues con el transcurrir del tiempo, teólogos han tratado de categorizar estos atributos para que nosotros los podamos entender mejor, ¿no? Y hay dos categorías, que son los atributos incomunicables de Dios y los atributos comunicables de Dios. Los atributos incomunicables de Dios son aquellas perfecciones divinas que Dios no comparte con el hombre. Son aquellas cosas que le pertenecen exclusivamente a Dios. Los atributos comunicables son aquellas perfecciones que cuando Dios crea al hombre y Dios deposita en esa criatura su ADN, entonces Dios de manera limitada y finita comparte ciertas características con el hombre. O mejor dicho, el hombre entonces comparte ciertas características con Dios. Para darle un ejemplo, atributos incomunicables son atributos, como dije, que le pertenecen solamente a Dios. Estamos hablando acerca de su omnisciencia o omnipresencia, ¿no? Omnipotencia. Estamos hablando de un atributo como su impasibilidad o su inmutabilidad, que Dios no cambia. Esas cosas solamente le pertenecen a Dios. Pero también Dios, en su condescencia, ha decidido compartir ciertas características de su ser con nosotros, sus criaturas. Nosotros tenemos la capacidad de amar a otros, no perfectamente, porque Dios es la esencia de amor. Nosotros podemos perdonar a otros porque Dios es un Dios que perdona, ¿no? Y hay un sinnúmero de atributos que Dios ha decidido compartir con nosotros de manera limitada. Y quiero enfatizar con esta palabra limitada, porque aún las expresiones que nosotros hemos fomentado como características que Dios tiene, Dios no las exhibe de la misma manera que nosotros las exhibimos. Y eso es sumamente importante de entender, porque nosotros somos seres finitos y somos seres imperfectos. Y yo creo que cuando lleguemos al atributo del amor, al amor de Dios, esto se va a ver con más claridad, ¿no? Con más claridad, porque nosotros amamos imperfectamente, pero Dios ama perfectamente. Y hay una gran distancia y una gran diferencia entre de la manera en que nosotros expresamos ciertos atributos y de la manera en que Dios expresa esos atributos. Y digo esto para finalizar la contestación de esta pregunta. Esto apunta a la gran distinción que existe entre el Creador y sus criaturas. Nosotros como creyentes muchas veces no queremos admitir que hay una gran distinción entre el Creador y nosotros como criaturas.
Dios no es un gran hombre. Dios es Dios. Él es un ente completamente distinto a nosotros. Así que cuando nosotros tratamos de entender cómo es que Dios comunica ciertos atributos, no lo podemos hacer a la luz de cómo nosotros expresamos esos atributos, porque si lo hacemos así, vamos entonces a bajar a Dios de su trono y lo vamos a hacer como uno de nosotros, y como ya discutimos la vez pasada, eso es algo que no debemos hacer. Amén. Y usted bien lo dijo, que vamos a compartir están los atributos comunicables y los incomunicables. Y queremos ver este atributo comunicable en este capítulo, hermano Rubén, que es la bondad de Dios. Y esto lo podemos caracterizar como algo comunicable, lo que el hombre recibe de parte de Dios, que es su bondad. ¿Qué significa que nuestro Dios es bondadoso como uno de sus atributos? Sí, es un atributo, hermano, que tenemos que hacer mucha deconstrucción acá en nuestra parte humana, porque de la manera en que nosotros definimos lo que es bueno es completamente distinto a cómo Dios define lo que es bueno. Cuando hablamos de que Dios es bondadoso, cuando decimos de que Dios es bondadoso, lo podemos ver desde dos perspectivas. Podemos hablar de que Dios es bondadoso naturalmente, ¿no? Que estamos hablando de la bondad de Dios inherente, que Dios naturalmente es infinitamente bueno, puro y recto. Estamos diciendo y estamos hablando de quizás una de las cosas más aterradoras acerca de Dios, y a la misma vez estamos hablando de una de las características más preciadas y bellas de Dios. Cuando digo de que la bondad de Dios es una de las cosas más aterradoras del carácter de Dios, es porque nosotros no somos buenos, ¿no? El hombre naturalmente no es bueno, pero Dios es infinitamente bueno. No sé si se recuerdan esa perícope o ejemplo que vemos en los evangelios en Marcos capítulo 10, verso 17, cuando esta persona se le acerca a Jesús. Y fíjense que él estaba utilizando pues las normas culturales cuando uno se le acerca a un gran rabino o a un gran maestro, pues había un modo de deferencia, ¿no? Que nosotros lo tratamos con respeto, pero este hombre se le acerca a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar vida eterna, ¿no? Para obtener la vida eterna. Y Jesús lo que hace es que en vez de decirle primeramente lo que él debía hacer para obtener vida eterna, es lo que hace es que corrige una noción errada que este hombre tenía. Ahora, muchos teólogos liberales, progresistas, gnósticos y agnósticos utilizan versos como este para negar la divinidad de Dios y decir: ven, Jesús estaba negando su divinidad. No. Lo que Jesús estaba haciendo era enseñándole a este hombre una realidad que es bíblica. Él dice: ¿por qué tú me llamas bueno a mí? Tú piensas que yo soy un gran maestro. Tú no me ves a mí como Dios. Tú me ves a mí solamente como un gran maestro. Y tú estás llamando a otro ser humano bueno. Y Jesús le dice: solamente hay una persona o un ser bueno, y ese es Dios. Y es una gran enseñanza que todos nosotros debemos entender, y es que Jesús está diciendo que naturalmente solamente hay un ser infinitamente y eternamente bueno, y ese es Dios. Así que cuando decimos que Dios es bondadoso, estamos hablando de algo que es inherente, que es algo que está apegado a su carácter, que Dios es puramente, rectamente bueno. Por lo tanto, como Dios en su carácter es bueno, sus acciones son buenas, ¿no? Su ley es buena. Las decisiones que Dios tomó antes de la creación del mundo, afuera del tiempo y el espacio, son buenas. Sus decretos
aunque sean trágicos en términos de la manera en que nosotros percibimos esos decretos y experimentamos esos decretos, podemos tener la certeza de que esos decretos son buenos. Su palabra es buena. Todas las cosas que Dios hace son buenas porque Él inherentemente es bueno. Así que cuando decimos que Dios es bondadoso, primero tenemos que hablar acerca de su carácter, de su naturaleza, o como académicos llaman, ontológicamente, eso es lo que Él es. Pero también, hermano, vemos cómo la bondad de Dios se expresa, ¿no? Se expresa hacia su creación. Y podemos ver cómo la bondad de Dios es exhibida. Y tenemos que entonces admitir que no solamente la bondad de Dios es algo aterrador, pero que la bondad de Dios es algo muy precioso, porque Dios naturalmente tiene una disposición positiva hacia su creación, ¿no? Vemos cómo la bondad de Dios se expresa ante todo lo creado. Y si me permiten, me gustaría leer un verso rapidito aquí para sustentar esto. Vemos en Mateo capítulo 6, versos 26 al 30, y quizás no lo voy a leer, pero lo pueden anotar. Pero en esencia lo que Jesús está diciendo es que Dios en su bondad provee para su creación. Él está diciendo, miren las aves del cielo, ¿quién les da de comer? ¿No? Al contrario de la posición deísta que piensa que Dios creó y se marchó. No. La palabra afirma que la bondad de Dios se expresa a través de su providencia, de que Dios está cuidando de su creación. No solamente Él provee para las aves de los cielos, pero también para las plantas, para las flores. Él los lirios del campo, Él está proveyendo. Él las viste. Eso significa que Dios es un Dios bueno. Pero hermanos, no solamente vemos la bondad de Dios exhibida en la creación, vemos la bondad de Dios siendo expandida a todo ser humano, incluyendo los inconversos, ¿no? Vemos como en el libro de Mateo, capítulo 5, versos 45, Jesús establece de que Dios hace llover, ¿no? Para el bueno, pero también para el injusto. De que Dios está proveyendo también para el inconverso, de que Dios permite que el inconverso se levante todos los días. Permite que el inconverso disfrute de su gracia común, ¿no? Que Él permite que el inconverso progrese, que tenga dinero, que gaste su dinero, que coma, que se alimente. Él permite que el inconverso ame a su familia, ame a sus hijos. Aún siendo su enemigo, la bondad de Dios se expande aún hacia el inconverso. Y yo creo, hermano, que ese es uno de los juicios que Dios va a utilizar en contra del inconverso. Yo fui bueno contigo. Aunque tú merecías morir, aunque tú merecías ser castigado, yo dejé que tú vivieras, que hicieras lo que querías hacer, que te alimentaras, que disfrutaras de mi creación. Mas, sin embargo, nunca te volteaste hacia mí. Y todos sabemos que eso es un acto soberano. Pero vemos cómo Dios permite que el inconverso disfrute de su creación. Y por último, vemos la bondad de Dios siendo exhibida hacia los suyos, hacia sus elegidos, hacia aquellos que son justos delante de Dios por la vida de Cristo. Hay varios salmos, como el Salmo 34:10 dice que los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero aquellos que buscan al Señor, aquellos que están en continua relación con Dios, no carecerán de bien alguno. Y uno de mis salmos favoritos, el Salmo 37, que dice que el Señor establece los pasos, el Señor establece los pasos del hombre recto. Y aun cuando el hombre recto caiga, Él no caerá de cabeza, sino que su mano, la mano de nuestro Dios bueno, estará con nosotros para levantarnos, para guiarnos. Esa es la bondad de Dios exhibida no solamente en la redención, pero también en nuestra vida cristiana, de que Dios ha prometido estar con nosotros. Así que, hermanos, cuando hablamos de la bondad de Dios, estamos hablando de lo que es real en Dios, que Dios es un Dios bueno,
infinitamente bueno, y eso lo hace aterrador porque nosotros no somos buenos, como Romanos capítulo 3 nos indica. Y a la misma vez vemos que la bondad de Dios significa que Dios tiene una disposición positiva hacia su creación, ¿no? Que Dios provee para la creación, para el inconverso, pero también exhibe su bondad hacia nosotros, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Sí, hemos visto, ya los ha manifestado mi hermano, de algunos pasajes bíblicos donde muestran la bondad de Dios, lo que usted ya ha mencionado, la naturaleza. Pero este atributo muestra cómo lo muestra de nuestro pecado y la realidad que tenemos ante un Dios que es infinitamente bondadoso, como usted lo ha manifestado. Cómo este atributo muestra nuestro pecado. Ahora, vamos a nosotros a mirarnos a lo que es la esencia desde el principio, Right. cuando cayó a Adán y Eva en el huerto. Yo creo que una de las maneras más explícitas que vemos en la palabra de cómo la bondad de Dios nos enseña nuestra necesidad de Él es a través de su ley, ¿no? La ley de Dios en el Antiguo Testamento y la ley de Dios a través de palabra en la actualidad nos muestra el carácter de Dios, ¿no? Y la ley de Dios estaba ahí no para necesariamente salvar al hombre, sino para mostrarle al hombre la perfección de Dios, lo que Dios demanda del hombre y a la misma vez la inhabilidad del hombre para hacer lo que Dios espera que el hombre haga. Así que la bondad de Dios, esa pureza de Dios, nos hace ver nuestra carencia de bondad, carencia de rectitud y de justicia. Así que en el Antiguo Testamento vemos como la ley de Dios era un espejo. Pablo dice que la ley de Dios es como un espejo que nos muestra nuestra necesidad. Y la ley de Dios, ¿qué es la ley de Dios? ¿No? La ley de Dios es simplemente el carácter de Dios ejemplificado como una guía normativa de esto es lo que Dios espera de todos ustedes, porque esto es parte del carácter de Dios. Y es por eso, hermano, que cuando nosotros violamos la ley de Dios, no estamos violando una ley aislada de alguien, sino que estamos violando el carácter de Dios. La ley de Dios es una expresión de su carácter. Así que cuando nosotros desobedecemos la ley de Dios, estamos realmente desobedeciendo al que esa ley apunta. Así que vemos, hermanos, de una manera bien simple, la ley de Dios nos muestra la bondad de Dios en que nos enseña nuestra necesidad, nuestra carencia de rectitud y nos apunta hacia Cristo como aquella persona que vino a cumplir la ley de Dios y vino a vivir la vida que nosotros nunca vamos a poder vivir. Sí, estaba meditando en lo que se compartía un poco de lo que muchas veces podemos, de alguna manera, de alguna manera poder, lo que es el amor, un poco más, ¿cómo es la palabra? Que es cambiarla o cambiar lo que es la bondad o lo que significa bondad de Dios con el amor de Dios. La bondad de Dios es lo que expresa y la esencia de lo que ya nosotros manifestamos como lo que recibimos como bondad de Dios, en cuanto usted lo decía, hermano, de que sale el día y sale para todos, en lo que Él nos alimenta, cómo vemos su bondad, pero va muy ligado a lo que es el amor de Dios, para que ahí se lo dejemos a los hermanos de alguna manera un poco más claro en ese aspecto. Sí, hermano, yo creo que, y como dije al principio, que nosotros usualmente cuando hablamos de la bondad, generalmente, usualmente lo que hacemos es que definimos la bondad de Dios de acuerdo a nuestras definiciones humanas. O cuando hablamos de bondad, hablamos usualmente del amor.
Cuando decimos que una persona es bondadosa, estamos hablando de que esa persona es amorosa, una persona que es muy humilde y agradable. Pero yo creo que bíblicamente tenemos que hablar de la bondad de Dios negativamente y positivamente. Negativamente con respecto a su carácter, de que Dios es puro y recto y bueno, y nosotros no somos puros, ni rectos, ni buenos. Esa dicotomía, ese contraste que existe entre Dios y el hombre es algo que nos debe impulsar a buscar de Él, porque realmente no tenemos inherentemente lo que nosotros necesitamos para estar bien con Dios. La parte positiva acerca de la bondad de Dios se ve expresada a través de su compasión. ¿Ok? Su compasión, vemos entonces cómo está ligada a su amor, a su gracia y a su misericordia. Pero yo creo que tenemos que hablar de la bondad de Dios holísticamente, tenemos que hablar de la bondad de Dios generalmente, incluyendo la parte negativa y la parte positiva. La parte negativa es que Él es puro y nosotros no lo somos. La parte positiva es que Dios es un Dios que te tiene compasión aún con aquellos que son sus enemigos, y vemos cómo entonces su compasión es expresada a través de su amor, de su misericordia y de su gracia. Es lo mismo, hermanos, que el hablar de Dios y solamente enfocarse en la parte positiva de Él, ¿no? Las cosas que nos convienen a nosotros. Eso es el mismo problema que tenemos cuando hablamos de la bondad de Dios. Usualmente solamente escogemos hablar de la parte positiva de la bondad de Dios y usualmente ignoramos la parte negativa o más severa de la bondad de Dios, y es esa distinción entre el Creador y la criatura. Amén. Les recordamos que estamos compartiendo a través de nuestras redes sociales, Ministerio Armonía, y nuestra página web armonía.cl. Estamos compartiendo este tiempo de estudio bíblico que es Conociendo a Dios. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos con todo lo que es en este atributo maravilloso que estamos conociendo, que es la bondad de Dios. ¿Necesitas un consejo o quieres que oren por ti? Escríbenos a paneldeoracion@armonia.cl. Serás contactado para orar juntos y se compartirá un consejo conforme a la palabra de Dios. Panel de Oración es un espacio de apoyo y comunión. Armonía, unidos en Cristo. Somos Fundación Armonía, una organización dedicada a difundir la palabra de Dios y enseñanzas prácticas de edificación para las familias. Escúchanos a lo largo de Chile a través de la red de emisoras Armonía y también en la señal online en armonía.cl. En Armonía hay programación para toda la familia. ¿Sabías que llevamos más de 30 años de ministerio? Sí, de la mano de Dios, hemos estado por más de 30 años llevando la palabra de Dios a través de las ondas radiales a todo Chile. Conoce más de nosotros en www.armonía.cl, donde también encontrarás noticias, reflexiones y también puedes volver a escuchar todos los programas radiales. Aunque sea una larga y angosta franja de tierra, estamos muy cerca. ¿Cómo? Cada vez que sintonizas Armonía, te conectas con locutores e invitados de todo Chile. Porque si tenemos a Cristo, todos tenemos algo que compartir. Armonía, unidos en Cristo. Estamos cerca de ti. Visita nuestro sitio web www.armonía.cl o escríbenos a contacto@armonía.cl para saber más del ministerio y contactarte con nosotros. Continuamos con este tiempo de enseñanza, y usted que ha estado ahí muy atento a la sintonía, nos gozamos, nos alegramos. ¿Y cuántas veces y cuántas expresiones hemos tenido de estas, como en algún momento el salmista? Dios es bueno, Dios es bueno.
Y realmente podemos decirlo porque sin merecerlo, el Señor se ha manifestado con su salvación, con su perdón. Ahora, hermano Rubén, ¿cómo se manifiesta esta bondad de Dios en la vida práctica del hombre? Yo creo que ahí ya cuando hay esta expresión es porque hay algo ocurrido en el corazón del ser humano. Yo creo que debemos hablar de eso desde la perspectiva primeramente cristiana, ¿no? Nosotros como creyentes somos los únicos que realmente podemos testificar de la bondad de Dios, no solamente cognitivamente, pero desde una perspectiva de experiencia, ¿no? Porque nosotros hemos experimentado la bondad de Dios. El hombre natural no reconoce las cosas de Dios, ¿no? Romanos capítulo 8 nos dice que el hombre natural, por más bueno que Dios sea con ellos no quieren reconocer la bondad de Dios, que Dios ha permitido que ellos respiren, que Dios ha permitido que ellos puedan progresar en la vida. Pero nosotros como creyentes podemos admitir objetivamente de que Dios ha sido bueno con nosotros, de que Dios no solamente nos ha salvado, pero que Él sigue caminando con nosotros, ¿no? Yo dije la vez pasada que lo que es real para Jesús, lo que es real en la vida de Jesús, es real para nosotros. Que cuando Dios nos mira a nosotros, Él mira a Jesús. Eso debe cambiar nuestra perspectiva acerca de nosotros mismos y de nuestra relación con Dios, porque aun cuando nosotros fallamos, el amor de Dios está ahí para nosotros. El apóstol Juan nos dice en sus epístolas de que si nosotros venimos hacia Él arrepentidos de nuestros pecados, Él nos perdonará. Inclusive, el Espíritu Santo mora en nosotros y es la bondad de Dios a través del Espíritu Santo que nos impulsa hacia el arrepentimiento, ¿no? O sea, el hombre natural no tiene esa experiencia. El hombre natural no sabe lo que es venir hacia Dios en arrepentimiento porque él no posee el Espíritu Santo. Nosotros como creyentes en el otro lado de la cruz podemos testificar de que Dios ha sido tan bueno con nosotros y sigue siendo bueno con nosotros, de que aún en nuestros días peores, nosotros podemos mirar a Cristo y reconocer que la razón por la cual nosotros estamos en Cristo no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Así que nosotros podemos tener la certeza como creyentes de que nuestra vida está arraigada a Cristo y que Cristo está arraigado a su Padre. Por lo tanto, nosotros estamos arraigados a nuestro Padre y nuestro Padre mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Hermanos, eso es una realización que debe cambiar nuestras vidas y debe impulsarnos a la santidad. Porque el propósito, hermanos, el propósito de elección, predestinación y todo el trabajo de redención a través de Cristo, que lo vemos en Efesios capítulo 1, no es que nosotros nos echemos para atrás y digamos, tú sabes que Dios es bueno, yo puedo vivir ahora de la manera que a mí realmente de la manera que yo quiera. No, lo que eso debe producir en nosotros es que nosotros nos parezcamos más a Cristo, que nosotros persigamos más la santidad y que persigamos más el carácter de Dios. Así que la bondad, nosotros como creyentes la podemos percibir, la bondad de Dios la podemos percibir de una manera más visceral, como se dice en inglés, de una manera más personal, porque no solamente Dios fue bueno con nosotros, pero sigue siendo bueno con nosotros diariamente a través de su Espíritu Santo, que trae convicción de pecado y también trae seguridad de que estamos anclados en Cristo. ¿Sabe? Y conociendo también lo que usted ha explicado, cambia la perspectiva de la gratitud que puede haber en nosotros en cuanto a nuestra alabanza, a quién estamos adorando. ¿Qué es lo que está haciendo con nosotros el Señor actualmente? Ya lo hizo allí en la cruz del Calvario, murió por toda la humanidad, pero actualmente cada uno de nosotros toma esa convicción personal, como bien lo decía, de gratitud por lo bueno que es nuestro Dios conmigo, en nuestro caso particular, digámoslo así, porque cada uno es responsable
de llevar esa santidad, de ir a esa santidad, ir creciendo en esa santidad? No, hermano, como lo vemos en Filipenses, ¿no? Cuando Pablo les exhorta a sus hermanos en Filipo que persigan, ¿no? Que persigan el vivir de una manera santa, con temor y con temblor, porque es Dios, ¿no? Que es Dios quien trabaja en nosotros el querer, pero también como el hacer, ¿no? Así que la vida de santificación, la vida después de la salvación, es una cooperación entre Dios y el hombre, ¿no? Dios produce el querer y nosotros perseguimos el hacer, ¿no? Dios produce en nosotros, a través de su trabajo de redención en nuestros corazones, el deseo de perseguirlo, ¿no? Que ese es el cumplimiento de Ezequiel capítulo 36, ¿no? Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad de perseguir eso. No podemos vivir de una manera pasivista, ¿no? De que nosotros pues no hacemos nada porque Dios es bueno y Él ha hecho todo. No. Una vez hemos sido salvos, nosotros tenemos que perseguir el parecernos más a Cristo. Y yo creo que aquí es la parte más aterradora. Que si ese deseo no está en nuestros corazones, si el deseo de perseguir la santidad, el deseo de perseguir el parecernos más a Cristo, como respuesta de gratitud a lo que Él ha hecho en nosotros, si ese deseo no está, eso significa de que Dios no está operando en nosotros. Y si Dios no está operando en nosotros, eso significa que Dios todavía no ha trabajado en nosotros, lo que significa es que no somos salvos. Un creyente no puede vivir su vida sin tener deseo absoluto de perseguir el parecerse a Cristo como un acto de gratitud. La palabra es clara cuando nos dice que es Dios quien implanta ese deseo en nosotros para nosotros perseguir hacer su voluntad. Obviamente, usted y yo sabemos que nosotros pasamos por momentos en la vida cristiana donde esos deseos menguan, ¿no? A veces estamos bien apasionados por las cosas de Cristo y a veces ese deseo mengua y necesitamos ser, impulsados. Y Dios hace eso a través de hermanos, Dios hace eso a través de la predicación de su palabra, pero también Dios utiliza situaciones trágicas en nuestra vida, ¿no? Situaciones tristes en nuestra vida, situaciones dolorosas en nuestra vida para acercarnos a Él. Y esa es la bondad de Dios, ¿no? Que Dios utiliza medios y causas secundarias para Él cumplir sus propósitos en nosotros. Ahora, hermano, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué alguno en la audiencia puede decir, hoy día no tengo fuerzas, hoy no ha salido expresión de bondad al Señor, pero antes lo estaba? ¿Por qué ocurre eso en la vida, digámoslo así, del creyente en este caso? Yeah. Hermano, voy a dar un término bien teológico. La razón por la cual hacemos eso es porque somos humanos. Sí. Por nuestra humanidad. Porque, y esto yo creo que es digno de discutir, hermano, porque yo creo que no se discute mucho esto. Mucha gente piensa que al uno convertirse, el viejo hombre desaparece. Y eso no es cierto. El viejo hombre todavía está en nosotros. No somos esclavos al viejo hombre, no somos esclavos a nuestra naturaleza pecaminosa de antes. Efesios capítulo 2 nos dice eso, ¿no? Antes nosotros caminábamos de acuerdo a las pasiones de este mundo, de acuerdo al príncipe de este mundo, pero ahora no, porque hemos sido salvos. Ya no somos esclavos de esa naturaleza que antes regía nuestra vida, pero hermanos, esa naturaleza todavía está ahí. ¿Por qué usted cree que cristianos verdaderos han cometido actos inexplicables? ¿Por qué? Porque todos nosotros somos susceptibles a caer. Todos nosotros vamos a estar
o podemos estar expuestos a cometer pecado, y es por eso que nosotros debemos estar arraigados a su palabra, a la oración, porque nuestra naturaleza todas las mañanas se levanta con nosotros. ¿No? Cada vez que nosotros nos levantamos por la mañana y nos miramos al espejo, estamos mirando no solamente a una persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo, pero también estamos mirando al viejo hombre detrás de nuestros ojos. Y ese viejo hombre se levanta sin querer orar. Ese viejo hombre se levanta quizás molesto con su cónyuge, con su esposa o con su esposo, si es mujer. Ese viejo hombre se levanta molesto con sus hijos, se levanta molesto con su compañero de trabajo, ¿no? O se levanta molesto consigo mismo, frustrado porque no pudo hacer lo que él quería hacer, ¿no? Todos nosotros experimentamos esas pasiones humanas, y es por eso que a veces nosotros nos sentimos bien apasionados por Dios y muchas veces nos sentimos que Dios está muy lejos de nosotros. Es porque como humanos experimentamos pasiones que están muy relacionadas a nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza caída siempre va a estar con nosotros hasta que nosotros partamos con el Señor. Y eso es una realidad con la cual tenemos que luchar todos los días. Es por eso que John Owen, en su libro La mortificación del pecado, ¿no? Él aclara y declara que si no estás matando el pecado te va a matar a ti, ¿no? Y quizás es una frase un poco fuerte, pero es lo mismo, y yo creo que lo podemos relacionar a nuestras actitudes y a nuestras emociones, ¿no? Si nosotros no estamos batallando en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a experimentar esos sube y bajas emocionales con respecto a nuestra espiritualidad y cómo nos sentimos con relación a Dios. Y eso sin duda que cada día nos recuerda lo que usted menciona, que estamos en esta naturaleza humana hoy día, donde, como dice Romano, esta lucha constante entre los espíritus de lo que es esto físico y sus deseos y el espíritu de Cristo. Entonces, es un poco para poder que la bondad de Dios es manifestada en que aún siendo pecadores, Cristo murió y Él se manifestó, y Él nos dice, hijito, si habéis pecado, abogado tenemos con el Padre. Se sigue mostrando la bondad del Señor en nuestras vidas. ¿Cómo el Evangelio nos reconcilia con Dios a través de este atributo? Ya lo hemos mencionado algo al respecto. Sí, no. Y creo que es importante que entendamos que tú mencionas Romanos, y creo que tiene mucha relevancia la contestación de esta pregunta que me acabas de hacer. Creo que debemos entender que Pablo le estaba escribiendo a cristianos en Roma. Él no le estaba escribiendo a inconversos. Y cuando él abre su carta hacia los romanos, él les dice que me es necesario predicarles a ustedes el Evangelio. Y es interesante porque le estás predicando el Evangelio, le estás recordando el Evangelio a aquellas personas que generalmente todos sabemos que habían inconversos en la congregación y en ese movimiento cristiano en Roma, falsos convertidos y ese tipo de cosas, pero que fue necesario para Pablo recordarles del Evangelio de Cristo a aquellos que habían sido cambiados por el Evangelio de Cristo. ¿Cómo entonces es que la bondad de Dios se manifiesta a través del Evangelio? Hermanos, porque Dios no tenía que hacer eso. Una de las cosas que yo creo que nosotros nacimos y nosotros fuimos criados con una noción de Dios, de que Dios estaba obligado a hacer las cosas buenas que Él ha hecho por nosotros. Pues que Dios no está y nunca ha estado y nunca va a estar obligado a responder de manera positiva con su creación o a sus criaturas. Dios no tenía que salvarnos. Él no tenía que hacer eso. Y yo creo que vemos esto plasmado en las Escrituras desde el principio, ¿no? Dios le dice a Adán que si tú no
haces lo que yo te estoy mandando, vas a morir. ¿No? Y se puede interpretar esa frase hebrea como muriendo morirás, pero como quiera, lo que Dios le dijo es que vas a morir si me desobedeces. Pero ¿qué pasó cuando ellos pecaron? Él fue y mató a un animal, a un sustituto, y los cubrió. ¿Qué pasó con Caín cuando Caín cometió el primer asesinato en las Escrituras? En vez de matar a Caín, ¿qué fue lo que Dios hizo? Le puso una marca para que otras personas no lo maten a él, lo que realmente él merecía. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Día tras día, Dios mostró su bondad contra un pueblo que era no solamente arrogante, soberbio, pero ingrato. Pero hermanos, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los inconversos? Que nosotros vivimos nuestras vidas como si Dios no existiera, un ateísmo práctico. Mas, sin embargo, Dios en su bondad, lo que hizo fue que Él decidió, basado en su plan soberano desde antes de la creación, matar a su propio hijo. Y a través de Él matar a su propio hijo, como Isaías lo profetizó, que le plació a Dios aplastar a su hijo, vemos entonces a Pedro declarar que lo que le sucedió a Jesús fue parte del plan soberano de Dios, todo eso para demostrar que Él es un Dios no solamente justo, pero bueno, que tiene compasión de aquellos que realmente no merecen nada bueno de Dios, pero que a Él le ha placido demostrar su bondad positiva con aquellos que realmente no lo merecen, hermanos. No creo que haya una explicación más simple que lo que vemos en la palabra. Cómo se muestra la bondad de Dios a través del Evangelio, en que Él realmente no tenía que salvar a nadie. A nadie. Y es por eso, hermanos, que cuando entendemos la bondad de Dios, y perdona que me estoy extendiendo un poco, pero yo creo que la bondad de Dios es como un trasfondo negro, ¿no? Que hace que el diamante de su gracia realmente parezca más bello, ¿no? Si tú pones un diamante con un trasfondo blanco, realmente no vas a ver los matices y las características de ese diamante, pero si pones un trasfondo negro, entonces ese diamante toma vida, ¿no? La bondad de Dios es ese trasfondo que nos permite a nosotros entender su gracia y su misericordia. Que cuando Dios decide tener gracia con una persona, una gracia redentora con una persona, pero decide entonces darle justicia a otra, no vas a llamar a Dios injusto, sino que vas a decir, esa es la prerrogativa de Dios, y si Dios decidió, basado en su beneplácito, basado en su voluntad, tener gracia conmigo, wow, eso le cambia la vida al hombre, hermano. Así que yo creo que la bondad de Dios se expresó en el Evangelio a través de la realidad de que en vez de matarnos a nosotros, Él mató a su propio hijo sin tener que salvar a nadie. Él no tenía que salvar a nadie, pero lo hizo para demostrar que Él es un Dios. Bueno. Realmente quisiéramos escuchar mucho más al respecto de lo que es la bondad de Dios y que cada uno vivimos a diario, lo gustamos, lo vemos, lo sentimos y nos resta solamente alabar su nombre, ser agradecidos Amén. por lo que Él y cambia, lo hemos dicho en el capítulo pasado, cuando comenzamos a conocer a Dios y sus atributos, cambia nuestra perspectiva de quiénes somos ante un Dios tan grande, tan todopoderoso y no como bien lo decía usted, al nivel que podemos ponerlo, sino al lugar que le corresponde, como el salmista en muchas oportunidades lo expresa de una forma tan literal. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ya está pasando el tiempo y recordarle a nuestros hermanos que si se ha agregado a este tiempo, a este programa Conociendo a Dios y quiere volverlo a escuchar, bueno, está
en nuestro sitio web www.armonía.cl o nuestra plataforma de Facebook y YouTube también, que es una instancia donde es posible seguir compartiendo o poder compartirlo con quien usted lo estime. Hermano Rubén, palabras al despedirnos y algún resumen ahí de lo que hemos compartido de este atributo tan maravilloso que hemos escuchado y que realmente nos vamos gozosos, yo creo que todos los que hemos estado presentes en este episodio, de la bondad de nuestro Dios. No, hermanos, un placer haber estado aquí con ustedes. Hablamos discutimos el atributo de la bondad de Dios. Lo vimos de manera positiva, pero también negativa. La bondad de Dios es una de las cosas más aterradoras de su carácter y a la misma vez es una de las cosas más preciadas y bellas de su carácter. Aterradora porque Él es bueno y nosotros no somos buenos. Preciada porque a través de su bondad Él decidió demostrar compasión, amor y gracia hacia personas como nosotros que no lo merecíamos. Es un atributo que merece que nosotros lo estudiemos y lo comprendamos para que nosotros podamos vivir nuestra vida diariamente agradecidos de su bondad. Nuevamente, un placer estar aquí con ustedes, hermanos. Me gozo estar discutiendo el carácter de Dios con ustedes y espero que el contenido que estamos compartiendo sea de edificación para el pueblo de Dios y para la expansión de su gloria. Una vez más, amados hermanos, muchas gracias por este tiempo. Gracias a nuestros hermanos auditores también que han estado allí muy presentes, muy atentos a la sintonía. Y muchas gracias por esta sintonía. Soy el hermano Marcelo Gatica y esto fue Conociendo a Dios. El Señor les guarde. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Conociendo a Dios en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.